$300.000 millones. Es el valor aproximado de la industria global del bienestar, un sector que crece a un ritmo vertiginoso mientras las tasas de depresión y ansiedad en las sociedades occidentales alcanzan máximos históricos. Esta paradoja económica y social oculta una de las preguntas más antiguas de la filosofía práctica. ¿Estamos persiguiendo el tipo de felicidad equivocado? Durante siglos, la humanidad ha oscilado entre dos visiones contrapuestas del bienestar que hoy, más que nunca, determinan nuestra salud mental, nuestras decisiones de consumo y nuestro sentido de propósito. Por un lado, tenemos la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Por otro, la búsqueda de la excelencia y el florecimiento del carácter. No es solo un debate académico entre bustos de mármol. Es la diferencia entre una vida que se siente bien momentáneamente y una vida que realmente vale la pena ser vivida. Para entender hacia dónde vamos, debemos mirar hacia atrás, concretamente, a la escuela cirenaica fundada por Aristipo de Cirene en el siglo IV antes de nuestra era. Aristipo defendía un hedonismo radical y puramente sensorial. Para él, el bien supremo era el placer del momento presente, sin importar su origen. Si algo te hacía sentir bien físicamente ahora mismo, era bueno. El hedonismo, del griego hedone, que significa placer, se basa en la idea de que la calidad de una vida se mide por la suma de sus momentos placenteros. Sin embargo, esta visión evolucionó rápidamente hacia una forma más sofisticada con Epicuro. El hedonismo epicúreo no buscaba el exceso desenfrenado, sino la ataraxia, un término técnico que describe un estado de tranquilidad y ausencia de perturbación. Epicuro comprendió que el placer intenso suele venir seguido de un dolor equivalente y que la verdadera felicidad hedónica consistía en tener un cuerpo sin dolor y un alma sin miedo. Aún así, para ambos, el placer seguía siendo el juez último de la existencia humana. Frente a esta visión, se alza el eudaimonismo, cuya columna vertebral fue articulada por Aristóteles en su Ética a Nicómaco. Para Aristóteles, la eudaimonía, que a menudo traducimos erróneamente como felicidad, no es un estado emocional ni una sensación de euforia. La eudaimonía es una actividad. Es el florecimiento humano que ocurre cuando un individuo vive de acuerdo con su potencial más elevado y con la virtud. El término proviene de eu, que significa bueno, y daimon, que se refiere al espíritu o al destino. En la visión aristotélica, no buscamos la excelencia para ser felices, sino que la felicidad es el subproducto natural de ser excelentes. El eudaimonista no se pregunta qué le apetece hacer en este instante para sentirse bien, sino qué tipo de persona debe ser para alcanzar su telos o propósito vital. Mientras el hedonista se centra en el resultado afectivo, el eudaimonista se centra en la calidad de la acción. La diferencia real entre estas posturas se vuelve más nítida cuando analizamos el concepto de arete, que traducimos como virtud, pero que en griego clásico significaba excelencia o funcionalidad. Si pensamos en un cuchillo, su arete es cortar bien. Si pensamos en un ser humano, su arete es ejercer la razón y la moralidad de manera óptima. Para un eudaimonista, una vida llena de placeres, pero carente de arete, es una vida desperdiciada, una forma de existencia que Aristóteles comparaba con la de los animales de pastoreo. Aquí reside la tensión fundamental. El hedonismo es vulnerable a lo que los filósofos llaman la paradoja del placer, que establece que cuanto más buscamos el placer de forma directa, más rápido se nos escapa. Es como intentar atrapar el humo con las manos. El esfuerzo mismo por poseerlo lo disipa. En cambio, la eudaimonía construye sobre bases más sólidas porque no depende de la gratificación externa, sino del ejercicio interno de nuestras capacidades nocivas. Siglos después, John Stuart Mill intentó reconciliar estas visiones proponiendo un hedonismo cualitativo, que se alejaba del simple cálculo cuantitativo de placeres. Mill sostuvo una frase que se volvió célebre. Es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Es mejor ser Sócrates insatisfecho que un tonto satisfecho. Con esto, Mill intentaba salvar el hedonismo sugiriendo que existen placeres superiores, vinculados al intelecto y la estética, que son intrínsecamente más valiosos que los placeres corporales. Sin embargo, incluso en este refinamiento, Mill mantenía que el fin último es el placer. Aristóteles habría objetado que Mill seguía poniendo el carro delante de los bueyes.
Para la ética eudaimónica, el valor de leer un libro difícil o de actuar con justicia no reside en el placer intelectual que esto produce, sino en que tales actos son la realización de nuestra naturaleza racional y ética. El placer es el adorno de la buena vida, no su estructura. La ciencia contemporánea ha empezado a dar la razón a los clásicos mediante el estudio del bienestar humano desde la neurociencia y la psicología. Los investigadores han identificado que el placer hedónico está íntimamente ligado al sistema dopaminérgico de recompensa. La dopamina es un neurotransmisor que nos impulsa a buscar recompensas inmediatas, pero su efecto es efímero y genera una tolerancia que nos obliga a buscar estímulos cada vez mayores para obtener la misma satisfacción. Es lo que se conoce como la cinta de correr hedónica. Corremos cada vez más rápido solo para quedarnos en el mismo lugar emocional. Por el contrario, el bienestar eudaimónico se asocia a circuitos cerebrales relacionados con la regulación emocional de largo plazo, el sentido de trascendencia y la estabilidad del ánimo. Los estudios sugieren que las personas que puntúan alto niveles de eudaimonía presentan menores niveles de inflamación biológica y una respuesta inmunológica más robusta que aquellas que solo buscan el bienestar hedónico. En la psicología positiva, Edward Deci y Richard Ryan han desarrollado la teoría de la autodeterminación, que actúa como un puente moderno hacia la eudaimonía aristotélica. Según sus investigaciones, el bienestar real no surge de la acumulación de experiencias placenteras, sino de la satisfacción de tres necesidades psicológicas básicas: la autonomía, que es la sensación de que nuestras acciones emanan de nosotros mismos; la competencia, que es la percepción de maestría y eficacia en lo que hacemos; y la relación, que es el vínculo significativo con otros seres humanos. Cuando estas necesidades se cubren, el individuo florece. No es casualidad que estos tres pilares coincidan casi punto por punto con los requisitos que Aristóteles exigía para una vida lograda. El florecimiento no es un accidente de la fortuna, sino una construcción deliberada del carácter. Hoy, en pleno siglo XXI, esta distinción ha dejado de ser un ejercicio de reflexión para convertirse en una herramienta de resistencia cultural. Vivimos en una economía de la atención diseñada milimétricamente para explotar nuestros impulsos hedónicos más básicos. Las redes sociales, el consumo de contenido infinito y la gratificación instantánea de las compras digitales son dispositivos de ingeniería dedicados a mantenernos en la superficie de la experiencia. Se nos vende la idea de que la felicidad es la ausencia de fricción, la eliminación de todo esfuerzo y el confort absoluto. Sin embargo, esta hipertrofia del hedonismo superficial nos está dejando exhaustos y vacíos. El mensaje de la eudaimonía es radicalmente distinto. El esfuerzo, el sacrificio y el compromiso con valores que nos trascienden no son obstáculos para la buena vida, sino sus ingredientes esenciales. La crítica habitual al eudaimonismo es que puede resultar elitista. Aristóteles reconocía que para florecer se necesitan ciertos bienes externos, como una salud mínima, algo de riqueza y, por supuesto, la capacidad cognitiva para ejercer la razón. Es más fácil hablar de virtudes intelectuales cuando se tiene el estómago lleno. No obstante, en nuestras sociedades actuales, donde la mayoría de las necesidades básicas están cubiertas para una gran parte de la población, el problema no es la falta de medios, sino la falta de fines. Hemos construido un sistema que es excelente para proporcionarnos placeres de bajo costo, pero mediocre para ayudarnos a encontrar un propósito. El eudaimonismo nos recuerda que ser humano es una tarea que requiere práctica, una técnica que se perfecciona con el tiempo y que no se mide por lo que sentimos, sino por lo que aportamos y en quienes nos convertimos en el proceso. Entender la diferencia entre sentirse bien y vivir bien es el primer paso para navegar las crisis existenciales contemporáneas. Cuando evaluamos nuestra vida basándonos únicamente en nuestro estado de ánimo diario, somos esclavos de la fluctuación química de nuestro cerebro y de las circunstancias externas. Si hoy llueve o si alguien nos critica en el trabajo, nuestro bienestar se desploma. Pero si nuestra brújula es eudaimónica, esos eventos se convierten simplemente en el terreno donde debemos ejercer la virtud. La paciencia ante la adversidad, la integridad ante la tentación y la persistencia ante el fracaso no se sienten bien en el momento, pero son las fibras que componen una vida con sentido. La verdadera eudaimonía es resiliente,
porque su fuente de valor no está en lo que el mundo nos da, sino en cómo respondemos al mundo. Al final del día, el debate entre Mill y Aristóteles se resume en una elección sobre la dirección de nuestra energía vital. Podemos seguir persiguiendo el siguiente pico de dopamina, el siguiente aplauso digital o la siguiente comodidad que alivie nuestro estrés momentáneo, aceptando el riesgo de despertar un día sintiendo que hemos vivido una vida ajena. O podemos abrazar la exigencia del florecimiento, entendiendo que el placer es un compañero de viaje agradecido, pero un guía desastroso. La eudaimonía nos ofrece una brújula ética robusta en un mundo de distracciones constantes, recordándonos que el objetivo no es acumular sensaciones, sino cultivar una excelencia que nos permita ser buenos en aquello que significa ser humano. Para aplicar esto hoy mismo, deja de preguntarte qué te haría sentir feliz ahora y empieza a preguntarte qué acción, por pequeña que sea, te haría sentir orgulloso de ti mismo al final del día. La verdadera plenitud no es una meta a la que se llega tras eliminar todos los problemas, sino la forma en que decides caminar mientras los resuelves.